Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a las 5 de las 7. Nosotros ya estamos listos para comentar las 5 noticias más importantes del día. Tenemos una agenda que incluye, por supuesto, la información electoral, sobre todo, y también algunos aspectos de preocupación general que deberían estar incluidos en los planes de gobierno. PPK y Alan García empezaron a intercambiar críticas a raíz de la propuesta del expresidente García sobre declarar el agro en emergencia. También se detectaron algunas irregularidades, plagios, no se citan las fuentes en el plan de gobierno de César Acuña y se recompone toda la lista del Partido Nacionalista al Congreso de la República. Vamos rápido con nuestros titulares y yo les presento a mis invitados para comentar estas y otras noticias. La primera noticia: los candidatos presidenciales de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, y de Alianza Popular, Alan García, intercambiaron críticas por sus propuestas de campaña. PPK sostiene que declarar el agro en emergencia es una medida demasiado general y García le replicó que a algunos exministros les falla la memoria porque él tomó medidas similares. Altavoz, medio de comunicación digital, reveló que Alianza para el Progreso de César Acuña presentó un problema de plagio en su plan de gobierno Progresa Perú, documento que ha sido remitido al Jurado Nacional de Elecciones. La tercera noticia: el legislador oficialista Teófilo Gamarra adelantó hoy que se reacomodó la lista de candidatos al Congreso de Gana Perú. Le explicó que extraoficialmente cambian las posiciones del 1 al 10 y en ellas se incluye a Ana Jara con el número 2. La cuarta noticia: el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu y el presidente de Transparencia Internacional José Ugaz criticaron duramente a la ex abogada del Estado Jenny Vilcatoma por decidir postular al Congreso con el fujimorismo. Ugaz señala que ella es oportunista y Arbizu considera que vendió su alma al diablo. La quinta noticia: ante la imparable ola de robos, extorsiones, asesinatos y secuestros, entre otros delitos, cada vez más peruanos deciden reforzar su seguridad adquiriendo un arma de fuego de uso particular. Así lo informó la Cámara de Comercio de Lima, que precisó que en el 2015 se importaron 12.238 pistolas y revólveres, 38 más que en el año 2014. Bueno, hoy me acompañan dos candidatos al Congreso. Una además es miembro de una lista presidencial. Está con nosotros Javier Velázquez Quesquén, congresista aprista y candidato por Alianza Popular. Sí, por Lambayeque. Por Lambayeque. Me imagino que con el número 1, Javier. Y Rosa Mavila, candidata a la primera vicepresidenta del Partido Humanista y también cabeza de lista del Partido Humanista, ¿no es cierto, sí, Rosa? En Lima. En Lima, como debe ser. Muy bien. Muchísimas gracias, señores, por estar conmigo esta noche y gracias por acompañarme para debatir estos puntos. Bueno, era natural que conforme la campaña se fuera calentando hubiera respuestas y críticas de una propuesta y de otra. A mí eso me parece sano, me parece que es parte del ejercicio de la campaña. Alguien propone y el otro dice: a mí tu propuesta no me parece, y sustenta con otra propuesta más interesante o simplemente no toma ese punto a consideración. Alan García habló de una cosa que es importante. Ha hablado de la situación del agro y ha dicho que hay que declararla en emergencia, que eso va a ayudar a todas las personas que viven de la agricultura en nuestro país, que no son pocas. De hecho, es una de las actividades, sino la que genera mayor mano de obra, por lo menos en el área rural, que puedan mejorar su calidad de vida. Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que esa es una medida genérica, que declarar en emergencia no soluciona ningún problema y que lo que hay que hacer es propuestas concretas sobre cómo hacer que tengan acceso al crédito más barato, cómo hacer que protejan mejor sus cultivos, que sean más productivos, etcétera. ¿Qué opinión te merece, Rosa, de este intercambio? Porque Alan le ha dicho que mala memoria, tú también has declarado en emergencia algunos sectores cuando eras ministro, etcétera. Bueno, en primer lugar, Patricia, yo coincido con tu punto de vista que está bien enfocar en espacios de gobernabilidad, programáticos, de salidas frente a los problemas del país, el debate político, ¿no es cierto? Claro, y que las críticas vayan a las propuestas, ¿no? Claro. A ver, PPK dice que el punto de vista de Alan García es muy genérico, es simbólico, declarar en emergencia no resuelve el problema de la sequía de la pequeña producción agraria, ¿no es cierto? Pero ¿qué propone PPK? ¿No? PPK ha propuesto dos salidas, ¿no? Ha propuesto el aumento de crédito a las asociaciones de productores y mejorar el transporte.
eso indirectamente puede tener algún signo, pero no va directo al grano, ¿no es cierto? Retrucando, Alan García ha propuesto que sirve la declaración de emergencia para que se reprogramen las deudas de los agricultores y ha solicitado asistencia técnica y capacitación. Yo lo que siento es que ambas posturas un poco que si quieren entrar a tratar a la problemática, pero el tema están directo, improvisando un poco, digamos. El tema directo de fondo es cómo enfrentamos en el contexto de la ausencia de agua, ¿no es cierto?, del cambio climático, el problema del secano en los valles donde hay sobre todo pequeña producción. Cada vez más complejo, además, no es un Sí. problema, es un problema que se agrava con fenómeno del Niño, pero que ya es reiterativo en muchas zonas del Perú, ¿no? Claro. Hablando en el ámbito de las alternativas, bueno, hay un plan, en el caso del humanismo, se propone un plan nacional de infraestructura, de cosecha de agua, o sea, mini represas locales, sobre todo en ecorregiones andinas, ¿no? Alan García ha hablado algo de represas, ¿no? Y el tema es que en planificación de gobernabilidad, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, deberían prever el riesgo de un secano extraordinario para enfrentar algunas alternativas de riego, aunque fueren coyunturales y extraordinarias. Viniendo aquí a la radio escuché al señor Chu del gobierno regional de Lima, ¿no?, que estaba planteando algunas obras de urgencia frente al secano, cómo trasladar agua, etcétera, ¿no? Pero creo que también de alguna manera el problema de qué respuesta tenemos frente al niño se nos replantea ahora por la propia naturaleza, ¿no? Porque siempre hemos estado hablando de técnicas de descolmatación frente a la posibilidad de mucha agua y no nos estamos planteando el reto de ausencia de agua como uno de los fenómenos que en la coyuntura se están presentando y que son un reto a la gobernabilidad. Que además es la característica del niño. Mientras en un sitio se ahogan con el agua hasta las orejas, en otros se mueren de sed, ¿no? Esa es la gran paradoja de estos problemas del cambio climático. Javier, yo sí creo que declarar en emergencia es una medida para salir de una situación grave, coyuntural, pero no es una solución a largo plazo a un problema del agro que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. Falta de productividad. Sierra Productiva, por ejemplo, fue una gran propuesta del gobierno, de la campaña pasada de García, que vamos, no prosperó. O sea, ahí está, se hacen cositas, pero no fue pues la gran apuesta de una sierra exportadora, ¿no?, que llevara sus productos al exterior. Eso no ocurrió. Y pareciera que declarando el agro en emergencia tampoco va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es esa mirada que el agro necesita para hacer de una de las actividades más importantes de nuestro país algo productivo, ¿no? Bueno, primero diré lo siguiente. Yo creo que en términos generales me parece muy bien que hoy día los candidatos cuestionen sus propuestas. Eso es lo que quiere ver el país. Magnífico. No insultos, no agravios, sino que cuestionen. Nosotros, ¿por qué hemos planteado? ¿Por qué Alan García fue investigado en el quinquenio pasado? Cuando nosotros decidimos enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional vía decreto de urgencia, intensificamos la inversión pública, no entregando bonificaciones ni nada, sino construcción de infraestructura. Entonces, fíjate, el Valle del Tambo, que a propósito de lo de tía María, el Valle del Tambo no tiene hoy día las reservas hídricas que eran de 12 metros cúbicos, hoy día solamente tienen 8 metros cúbicos. Entonces, como bien lo ha dicho la congresista Rosa Mávila, el tema del fenómeno del niño es un tema recurrente, cada vez se presenta cada 2 o 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir? No solamente esto va a llevar a que podamos replantear el tema de los créditos, pero también tiene que haber una intervención rápida y esto por eso permite la emergencia. El represamiento de aguas es fundamental para estar lamentándonos de estas sequías que empobrecen la agricultura. Entonces, el represamiento de agua es lo único que te salva de las épocas de sequía. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, que vamos a hacer un proyecto de inversión pública, en 2 o 3 años vamos a convocar a una licitación, por favor. Hay que intervenir rápidamente y por eso que Alan lo ha planteado en el contexto de su visita a Arequipa,
a raíz de la información que hemos tenido de que el Valle del Tambo ha disminuido su nivel de caudal, y eso ya de por sí ya va a generar un grave perjuicio a los agricultores. En ese sentido, es importante la emergencia. La emergencia no es algo abstracto, fíjate. Yo he estado revisando cuántos decretos supremos declarando en emergencia la agricultura ha firmado Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro de Economía, 3, cuando era primer ministro. Entonces, la emergencia es una decisión política para intervenir sectorialmente y enfrentar un tema que no lo puedes resolver en forma regular. De acuerdo. Cecilia Blume nos recuerda que la ley, lo que se llama la ley Klimper, que generó un régimen laboral especial para el agro, porque es un tipo de trabajo estacional, ha dinamizado, que muchos critican, pero que en fin, ahí está, y creo que sí le ha hecho bien a esta actividad, por lo menos para despegar, ha dinamizado la agricultura en la costa, sí. Pero la agricultura en la costa tiene una característica totalmente distinta que a la de la sierra. Entonces, el reto está en cómo vuelves competitiva la agricultura de la sierra. Pero ¿no? Es, te digo, ¿cómo es la conexión? O sea, haciendo carreteras, haciendo infraestructura. Te digo lo siguiente, pero además te digo, no es que no se ha hecho nada. Por ejemplo, el proyecto Olmos es un proyecto que lo han intervenido 3 gobiernos. No, nadie ha dicho que no se ha hecho nada, pero Olmos es costa, pues. Ha incorporado a la frontera agrícola 38.000 hectáreas. De acuerdo. O sea, pero Javier, nadie niega que el trabajo de agroindustria en la costa ha sido muy bueno. Permíteme terminar la reflexión. En los últimos 8 años, en los 5 años del gobierno de Alan García y al final del gobierno del presidente Toledo, las exportaciones no tradicionales, que son el resultado de la producción en la costa, ¿sí? Se duplicaron. Entonces, eso supone que sí ha habido un esfuerzo para mejorar la productividad en el campo. Y me parece muy bien también este régimen especial. Exactamente, eso ha contribuido. Pero yo creo que hablar de una emergencia es tomar el toro por las astas. De acuerdo, pero no es una... Pero la emergencia implica ¿qué? Y creo que en eso Kuczynski tiene razón cuando pide cosas más concretas. Que hay que aterrizarlo, nada más. No quiere decir que no sea necesario. Pero lo has dicho. Rosa, a mí lo que me da un poco de pena del discurso pro agricultura en la sierra es que siempre es un discurso de campaña. A la hora que los gobiernos, y esto, Humala, o sea, no metámonos con García para no chocar con Javier, Humala, ¿no? Llegan al poder y el oro sí, el oro no, agua sí, se va al cacho, a la hora que hay que discernir entre qué cosas más importantes, si la parcela del campesino o la gran inversión minera, al campesino lo tratan como si fuera la última rueda del coche. O sea, hay un discurso pro campesino en la campaña, punto final, ahí se acaba todo el entusiasmo. Y durante el gobierno, cuando por ejemplo en el Congreso se discute la ley de seguridad alimentaria, que en el fondo pues es apostar principalmente por el campesino más pobre, para llevar sus productos a los mercados, para que se priorice su engarce en la economía interna, no, o sea, se ha bloqueado, en concreto que se promulgue la ley de seguridad alimentaria. Mira, yo no soy amiga de los subsidios, no creo mucho en ellos, pero lo cierto, pero ojo, promoción pero ojo, de la Rosa, producción agraria, países, la pequeña producción agraria, ¿no? Países muy liberales con economías muy fuertes como Japón y Estados Unidos protegen su agro, pues, pero con uñas y dientes, subsidios y todo lo que se necesite. ¿Y por qué nosotros priorizamos la importación de alimentos que producimos? Entonces, el señor Kuczynski ha dicho, los arroceros que no le vas a comprar arroz y te armas la pampa. Por supuesto, el señor Kuczynski ha dicho que que la pobreza más crítica se ve en el agro, pero cuando fue ministro de Economía, ¿qué planes y programas desarrolló para promover? Yo no estoy hablando de un subsidio del Estado, de una economía asistencialista, estoy hablando simplemente de que se le dé las garantías que otros estados le dan a sus productores agrarios, ¿no? Es decir, que no venga un producto de fuera que te hunda el mercado local en 2 minutos. Y por eso, ¿no? Si me disculpan, de alguna manera, cuando la declaración de emergencia se vuelve simbólica, cuando no se concretiza en planes de gobiernos regionales y locales, ahí pues hay el riesgo de que parezca algo no concreto, ¿no? Entonces, el tema con las declaraciones de emergencia es que deberían plantearse junto con medidas específicas de políticas de gestión y también de presupuesto en el ámbito regional. Había, por ejemplo, local, ¿no? Y ese era un discurso que se manejaba durante el gobierno de García, no digo que fuera un discurso manejado por el presidente, se decía, está demasiado disgregados las comunidades campesinas y hay que bajarlas a ciudades intermedias. No. Ya, pero esa es una idea enloquecida, porque además sí, es una visión de lo rural que no es cierta, porque la gente no se queda viviendo a 4.000 metros de altura todo el año. Hay mucha migración estacional, ¿no? Pero te digo, Patricia, la solución estructural a incorporar la agricultura de la sierra, a incorporarla con alto nivel de productividad y incorporarla a la economía, pasa por conectividad. Y se ha hecho
se ha hecho bastante en conectividad. Se ha dejado, por ejemplo, esta carretera Laquino a San Francisco en el Braen, que se está avanzando, es parte de un esfuerzo para integrar esos mercados. Y además, eso va acompañado. Tú dices, nosotros dejamos cierre exportadora, por ejemplo, que lo ha continuado este gobierno, que lo tiene el ministro. Pero yo no digo que no se haya hecho esfuerzos, pero no despegó como nosotros a inundar de productos peruanos el mundo. Nosotros ojalá, dimos en ¿no? el gobierno de Alan García, dimos, por ejemplo, una ley en virtud del cual todas estas actividades agrícolas que se realizaban sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar estaban exoneradas de determinados impuestos. Y no pasó mucho, ¿no? Se ha habido. Pero es que ahí ese es un buen ejemplo, Javier. Eso era una muy buena propuesta, pero que sola no sirvió de nada, porque exoneras impuestos a más de 4.000, igual no hubo inversión. ¿Qué faltó? No digo que no esté bien haberlo planteado, pero algo le faltó a esa propuesta que no se logró mayor desarrollo, ¿no? Obviamente. Ahora, por ejemplo, una postura que sería interesante analizar desde distintas bancadas y distintas tiendas políticas, ¿qué hacemos con los transgénicos? ¿No? ¿Por qué? Porque es una inversión que, ojo, no somos un país de grandes extensiones de terreno para agricultura como requieren los transgénicos, y tenemos una biodiversidad que hay que proteger. Ya PPK salió a criticar los transgénicos, el veto que hay para los transgénicos y la moratoria que hay para los transgénicos en el Perú. ¿La debemos seguir respetando? ¿No la debemos seguir respetando? Eso es un punto básico del cual deberíamos partir. No, pero ya hay una discusión casi que ha acercado las posiciones en el país. O sea, el tema de los transgénicos no es un tema que nosotros los podemos enfrentar de forma delicadamente, pero ¿qué se ha discutido? Venimos discutiendo hace años. El rotulado, y segundo, la moratoria, que se había planteado 10 años de moratoria y fuerte difusión del rotulado de qué productos son orgánicos y cuáles no lo son. No, porque el problema no es el consumidor final. A ver, Rosa, de repente me puedes ayudar. El problema es que la semilla transgénica puede terminar contaminando, como ha pasado en otras partes del mundo, y tú con tu producto orgánico ya no puedes entrar en un mercado orgánico porque estás al lado de alguien que siembra transgénico. Chao. Perdiste una... No digo que necesariamente sea así, pero tienes que... No, es la opción de como país qué cosa vas a vender. Entonces te tienes que decidir por uno o por otro. Yo no sé cuál es mejor, no creo que exista nada mejor a priori, pero para el mercado al que te quieres enfrentar, ¿cómo te conviene presentarte? ¿Como un productor de transgénicos, como un vendedor de biodiversidad? Obviamente que nosotros tenemos esa fortaleza y por eso es que se ha planteado la moratoria, por eso es que se plantea el tema del rotulado, eso se ha discutido. Pero esta es una realidad que tenemos que enfrentarla con realismo, Y esa es la posición que se ha tenido siempre, la moratoria y el rotulado, porque al final de cuentas lo que produce el mercado agrícola termina en manos del consumidor, y el consumidor tiene la libertad de optar. Es que moratoria y rotulado son dos cosas distintas, y ni siquiera son compatibles, porque mientras hay moratoria no tienes que rotular nada porque no vendes transgénico en el mercado interno producido en tu país, ¿no? El rotulado es para una cualquier cosa. Etapa, exactamente. Okay. De acuerdo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Yo sí creo que hay que proteger la producción interna, porque eso tiene que ver también con el desarrollo agrario, eso tiene que ver también con la calidad del consumo, o sea, ¿a dónde va el mundo contemporáneo? ¿Por qué se valoran tanto los productos orgánicos? No, se valoran tanto porque son respuestas, por ejemplo, a enfermedades graves como el cáncer, ¿no? El otro día estaba leyendo una revista de medicina y en Estados Unidos están sembrando trigo en las casas porque es una respuesta natural frente a la problemática del cáncer. Yo creo que países como el nuestro, que tenemos una gran diversidad, debemos promover esa gran diversidad. Yo francamente no creo, no soy una, no me coloco en ese lugar, como supongo muchas personas que le tienen terror a los transgénicos y creen que le va a salir tres orejas. No tengo terror, pero lo que hago es una creo que prioridad. como país te tienes que plantear qué tipo de país vas a ser, productor de transgénicos o no, punto final. De acuerdo a lo que te conviene para crecer, ¿no? Y a lo que es más, se adapta mejor a tu geografía, a tus características. ¿Por dónde están nuestras ¿no? fortalezas, Patricia? Y si partimos de ese escenario, ¿de dónde están nuestras fortalezas? Yo creo que tenemos que apostar a lo orgánico. Esta no es una discusión terminada en el país. No sería interesante ver qué cartas se van a poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué posiciones? Lo primero que se había planteado era esto, ¿no? Y yo creo que va a ser todavía mucho tiempo se va a tomar la discusión de este tema, ¿no? Bueno, hay muchísimo que hablar todavía, muy interesante. Yo creo que además aportes como los de Richard Webb, Carolina Tribe... la declaratoria de emergencia. Está bien. No me parece una medida mala, me parece una medida formal, suficiente. ¿no? Que tenga medidas políticas concretas. Nos han acusado durante 5 años por los decretos de urgencia. ¿Por qué? Porque, mira, la estructura jurídica que se concibió en el país en la década de los 80 ya no responde a estos cambios que vive el país. Era la década de los 80 cuando se construyó esta estructura jurídica, éramos un país
que le debíamos a todo el mundo, que el Fondo Monetario venía y nos señalaba la pauta de la política económica. Entonces, hoy día, realizar intervenciones rápidas para resolver problemas como la sequía, hacerlo bajo un lineamiento regular y formal de verdad, no resolvemos. Perdóname, Javier, pero yo creo que toda declaración de emergencia tiene que tener una referencia no tan de proclama, sino concreta, de políticas. Por ejemplo, no quiero ser antipática en esta reunión, pero por ejemplo, la declaración de emergencia frente al tema de la seguridad ciudadana en el Callao. ¿Ha resuelto algo? Yo sospecho que muy poco. Por el contrario, se ha incrementado el sicariato, la violencia urbana está ahí, tal cual. Bueno, pero entonces, sí crea un clima jurídico, digamos, tampoco quiero decir que no sirve para nada, pero resuelve lo fundamental, no es la solución, tiene que ser parte de un haz de políticas, ¿no? Más integral. Yo creo que visiones del agro y de lo rural, como las que plantea Richard Webb o Carolina Trivelli, deberían ser tomadas en cuenta, porque a veces vemos lo rural como si fuera más o menos la prehistoria y no, ahí hay una economía dinámica mucho más moderna de lo que se cree y creo que no, el Estado no está respondiendo a las necesidades de esa población. Hay bastantes opiniones en el Twitter muy interesantes, las cito rapidito. Domani nos dice que lo que pasa es las parcelas tan pequeñas no ayudan, es verdad, pero hay que ver cómo se trabaja porque es en la realidad, ¿no? Cecilia Blume nos dice que ella cree que lo de los transgénicos lo tienen que discutir expertos y luego escoger. Yo creo que no solo expertos, yo creo que es una discusión de la sociedad, ¿no? Es una discusión un poco más amplia. La gente también tiene derecho a saber cómo quiere comer. En fin, hay muchísimo que discutir. El agro es un tema y esperemos que sea un tema que trascienda las campañas, que normalmente ahí se acaba el interés. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en las 5 de las 7. Me agarraron en labores de madre. Casi me pescan, digo. Y ya me distraje, disculpen, ya sé que teníamos que conversar. Han detectado, los chicos de Altavoz han hecho un análisis exhaustivo de los planes de gobierno y han encontrado algunas coincidencias, vamos, no estamos hablando de plagios enteros. Algunos otros documentos que se han revisado antes tuvieron esas características o de plagios muy evidentes, sino de algunas referencias que debieron ser esclarecidas a criterio de los muchachos que han hecho la investigación y que darían cuenta de algunas irregularidades en el plan de gobierno de César Acuña. Estábamos en la línea con Jorge Chávez, él es el jefe del plan de gobierno y asesor económico de Alianza para el Progreso, y él nos va a explicar qué es lo que pasa con esta denuncia del portal Altavoz. Muy buenas noches, señor Chávez. Gracias por acompañarnos hoy día en las 5 de la 7. Patricia, un gran gusto. Bueno, explíquenos un poco cuál es la respuesta de Alianza para el Progreso respecto de esta denuncia. Bueno, yo, digamos, mi pronunciamiento es como asesor que he estado directamente involucrado en la elaboración del plan, ¿no? Me parece muy bien que la prensa, los medios investiguen los planes, ¿no? Y yo creo que estos muchachos han hecho una muy buena labor porque han escudriñado de cabo a rabo todo el plan de Alianza para el Progreso y al final no han encontrado más que algunos párrafos que son autoría mía, ¿no? Que justamente hace mucho tiempo, en el 2005, hicimos con Maximice una consultoría para el Banco Mundial en elaborar una estrategia de desarrollo integral para Lima, en la cual se estudiaron todos los temas relevantes como pobreza, agua potable, aire, vivienda, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice claramente la Real Academia de la Lengua Española es que plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. En este caso no hay nada ajeno, ¿no? Porque es un texto mío, ¿no? Que formó parte de ese documento. Ahora, otra cosa es que tiene que ser, para que sea un plagio, tiene que ser una copia sustantiva de la obra ajena. En este caso tampoco se da esa situación. Y de otro lado, la ley además añade que para que haya plagio, algo sea considerado como plagio, debe haber usufructo, o sea, aprovechamiento económico.
Entonces, los partidos políticos y en general los gobiernos tienen esa gran libertad de poder aprovechar de todos los conocimientos de todos los peruanos y de todas las instituciones peruanas e inclusive mundiales, porque van a confiar. Hasta antes de esa última aseveración íbamos más o menos de acuerdo, doctor Chávez. Pero en la última tengo una discrepancia. El señor César Acuña no solo es un candidato a la presidencia importante, sino que además es dueño de varias universidades. Por lo tanto, él forma, su negocio es el conocimiento, y el conocimiento y la formación de ideas, de conocimiento y todo. Como sabemos, existe lo que se llama propiedad intelectual. A lo que voy es, no tiene que haber un aprovechamiento económico para que haya plagio. Es más, alguien podría considerar que gracias a que se plagiaron determinadas partes de otro autor, el señor César Acuña salió elegido presidente y eso lo hizo ganar más plata. Mire, aprovechamiento económico se puede medir de cualquier parte. De acuerdo a la ley puede ser... O en desacuerdo con la ley. O sea, de repente usted está en desacuerdo con la ley, pero yo le explico nada más lo que dice la ley, ¿no? Entonces, en todo caso, la ley, ¿por qué lo dice? Porque lo dice, por ejemplo, si usted quiere hacer una obra que la quiere publicar como libro, basándose en el plan del señor César Acuña. Entonces, evidentemente que si va usted a vender ese libro, va a sacar un aprovechamiento de eso, ¿no? A eso se refiere la ley. Y cuando un alumno se copia en la universidad el examen del otro, ¿cuál es el aprovechamiento económico? O sea, ¿por qué medimos a nuestros alumnos del César Vallejo con una vara y al...? En este caso, la palabra, de repente, aprovechamiento económico, no, tiene que haber usufructo. En ese caso sí hay usufructo, porque se está beneficiando directamente a esa persona. Y usted no me va a decir que si yo me robo el plan de gobierno, no sé, pues magnífico, del señor Ominami de Chile, no hay usufructo. Claro que hay. Mire usted, ahí me gusta porque usted siempre es muy incisivo, y a uno lo obliga a aclarar las cosas. Mire, acá lo importante es que estos muchachos lo que han hecho es investigar a fondo todo el plan y no han encontrado más que unas frases que me pertenecen a mí. Ya, ese es el punto. Hasta ahí, claro, lo otro lo podemos, tiene usted razón, discutir largamente. ¿Por qué se nos ha escapado? ¿Por qué se nos ha escapado? Porque justamente como son nuestros esos trabajos, no hemos tenido el mismo cuidado que cuando hemos citado a otros trabajos. Y de acuerdo. Hemos cuidado mucho, ¿no? O sea, usted está usando su propia producción intelectual para sustentar el plan de gobierno de César Acuña y vale la aclaración. De todas maneras, lo comprometo a tener una discusión más amplia. Hay varias ideas, más allá de que... Me gusta. A mí me encanta cómo usted interviene en sus entrevistas, porque obliga a uno a ser más claro, ¿no? Señor Chávez, gracias por su participación. De todas maneras, los chicos de Altavoz también creo que van a tener oportunidad de contestar y debatir sobre porque también están criticando el contenido y creo que esa es otra discusión que se abre, pero por supuesto no tenemos tiempo esta noche para terminarla. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta noche y por comunicarse con el programa. Buenas noches. Bueno, ahí teníamos entonces al señor Jorge Chávez, amablemente nos ha explicado. Efectivamente, en las elaboraciones de los planes de gobierno intervienen muchas personas y no todas esas personas colocan sus créditos porque pueden ser contratados, porque lo están haciendo de manera voluntaria y efectivamente uno puede utilizar cualquier material intelectual que haya elaborado antes, ¿no? Pero citándolo, Patricia. Yo también creo, de acuerdo, pero ahí estamos entonces entrando, cuando el señor Chávez me dice eso, yo lo escribí antes. Javi, podríamos entrar en toda una discusión de si le pagaron por escribir eso, en fin, pero sin embargo, Patricia, creo que vale la aclaración, es de su propiedad la idea y la está volviendo a usar, bueno, vamos a ver, hay un tema de fondo, ¿no? El tema de fondo en esta materia es lo que en doctrina penal se llama la genuinidad, la autenticidad. En este caso el señor dice que es su propia producción la que ha, digamos, la ha puesto, olvidándose de autocitarse, ¿no? El tema de fondo es, si eso es así, tal vez debió citarse, ¿no? Pero en todo caso el tema de fondo en lo del plagio es que uno pretende pasar propiedad ajena como propia. Ahora, en los planes de gobierno creo que sí se puede usar las propuestas de otras alternativas, ¿no? Eso iba. Pero creo que se debe referir, bueno, esto, por ejemplo, proviene de tal o cual punto de vista. ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está la inconducta? La inconducta es cuando ideas que son realmente ajenas se hacen pasar como propias, ¿no? Ese es, a mi juicio, el problema, ¿no? Que tiene que ver
con un tema ético, pero también depende pues de la naturaleza de la cita, que podría ser a mí hasta un asunto penal. Lo que me gusta de la suerte de paranoia de plagio que se ha generado, y que me parece bien que se haya generado, es que ahora las personas que están interesadas leen los planes de gobierno de cabo a rabo. O sea, eso ha generado una suerte de corriente lectora de planes de gobierno. Yo he leído con atención el informe de Altavoz, coincido con el señor Chávez, el informe está bien hecho, esos chicos han hecho un buen trabajo y ellos han encontrado coincidencias entre un documento y otro, de los cuales no tienen por qué saber que el autor es el mismo. Si el señor Chávez dice los dos documentos son míos, bueno, es discutible todavía, sí, podemos ampliar a la discusión si el documento A lo hizo, por ejemplo, para el Banco Mundial, estoy inventando, y el documento B lo hace para el partido del Plan de Gobierno de Acuña. No solo son sus ideas, son ideas planteadas y presentadas en el marco de una investigación que tienen que ser citadas. Porque normalmente un plan de gobierno, Patricia, es producto de un núcleo de trabajadores vinculados al partido. Pero a mí me da confianza plan, que me da confianza que tome cualquier plan de gobierno, que no pretendan pues inventar la pólvora, ¿no? No, pero por supuesto. Es una locura, pero es parte ¿no? de un debate, de un colectivo. ¿no? Lo que tiene esto y yo no sé por qué lo citan. O sea, ¿cuál es el problema con decir tomado de, sacado de? ¿no? Ajá. Tal como dice el Banco Mundial, nosotros nos pegamos a estas. ¿Qué tanto? En 3 líneas resuelve su problema. ¿Por qué querer usufructar la originalidad de Así otro? es. ¿no? Y yo creo que eso, yo respeto al doctor, al asesor del plan de gobierno de APP, pero creo que lo cortés no quita lo valiente. Y esto es un tema más que de carácter legal, es un tema que tiene consideraciones éticas. Así también nosotros en su momento, cuando por este error que se cometió, que fue solamente un 3% de lo que se dejó de citar, nos generó este tipo de cuestionamiento que nosotros lo tuvimos que sincerar, porque en efecto fue un error. Y como tú dices, citar la fuente de la información, yo creo que eso no le resta importancia a un buen trabajo. Bueno, además un plan de gobierno, te lo digo, no puede ser una creación inédita de un partido político, de un intelectual, es el esfuerzo conjunto colectivo, de experiencias, de ideas, por favor. A mí la aclaración del señor Chávez me ha parecido oportuna y me ha parecido además bien que salgan a dar la cara y salgan a dar una explicación. Sin embargo, Diego Murillo dice algo que yo estaba señalando que es importante. Si el Banco Mundial te contrata para un estudio, eso es de propiedad del Banco Mundial y tú eres el autor moral, no el autor digamos, ya eso no te pertenece. Así yo, por ejemplo, lo que escribo para el comercio es del comercio. Si yo lo quiero usar para algo, lo tengo que pedir, por más que lo haya hecho yo y haya salido de mi cabeza, porque te están pagando por eso, ¿no? Esa es un poco la Lo importante idea, es que hoy día, gracias a estas instituciones que revisan estos documentos de plan de gobierno, obliga a ser más transparente, más riguroso también. Exactamente. Ahora, hacer las cosas, ¿no? Hay una crítica fuerte de los muchachos de Altavoz sobre el contenido del plan de gobierno de César Acuña, que es bastante moralista en muchos aspectos, tiene un sesgo muy poco moderno, si quieren. Yo no sé cómo se conjugan ahí posturas como las de Anel Tausen, que lucha por los derechos civiles, versus la de Humberto Lai. Pero son consideraciones ya respetables, pero también yo creo que ese tema, cada partido tiene el derecho de proponer algo y que hayan totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando el partido partido está hecho de gente que se ha ido sumando un poco a la loca, ahí arrancan un poco las contradicciones de pronto, ¿no? De esas cosas se puede hablar y seguir comentando. Los planes de gobierno no son tampoco un documento, ni mucho menos un documento figurativo, ¿no es cierto? Tienen que tomarse como... Antes creo que los planes de gobierno los rellenaban con cualquier cosa y los largaban. Ahora, no, hoy día inclusive los órganos electorales establecen un formato en virtud del cual tú debes consignar la información, una información adecuada. No me parece un exceso de reglamentarismo, pero todo aquello que vaya a transparentar las cosas yo creo que es bueno. Me parece muy bien este cuestionamiento y que se haya suelto, ¿no? Bueno, Manuel Pulgar Vidal nos ha dicho que se va a publicar en poquísimo tiempo, ¿en cuántos días? Manuel Pulgar Vidal, se me perdió su tuit, pero en escasos días se va a publicar el estudio sobre los primeros 4 años de la moratoria de transgénicos, viendo cuáles han sido sus efectos, me parece genial, se va a poder poner en debate y eso va a resolver el debate que estábamos conversando hace un momento. Vámonos a una pausa, tenemos que ir a titulares, ¿sí? Titulares y regresamos con el siguiente tema.
laberinto que presenciamos ayer, además en vivo y en directo, sobre lo que estaba ocurriendo con la lista del Partido Nacionalista. Hoy día, ya con un poco más de calma, ya con las posiciones más claras, con la posición del señor Urresti, que era determinante. Él no seguía siendo candidato a nada si no sacaban de ahí a Heriberto Benítez y no ponían además a la señora Ana Jara. El nacionalismo enmendó la plana y presentaría una nueva lista congresal en la que Ana Jara estaría en el segundo lugar. A mí no me queda claro si esto se puede hacer, no era que se tenían que respetar las elecciones internas. Me parece sano que se corrija, pero no sé si están dentro de los plazos y tienen todavía las posibilidades. Javier, ¿qué pasa con la ley electoral? Hasta el día 20, los partidos y alianzas tenían como plazo máximo para realizar la designación de sus candidatos a la lista del Congreso del Parlamento Andino. Había el mecanismo de un militante, un voto, ¿no? Elecciones universales, había el mecanismo de las convenciones, de los delegados, que es la que se ha votado, pero todo vencía el 20. Todo esto ha sido supervisado por los organismos electorales. Ahora, que una decisión de esa naturaleza después del 20 de enero se pretenda cambiar, parece que es ilegal. Ahora, si hay un margen, y eso es un tema que el Jurado Nacional de Elecciones está lavando las manos diciéndole: el Congreso convoque una legislatura extraordinaria para ver cómo aplico esta nueva ley que está cambiando las reglas de juego del proceso electoral. Por ejemplo, el 25% se ha aumentado del 20 al 25% de invitados. Sí. Entonces, este margen sí lo puede utilizar, pero lo que no pueden hacer es cambiar la lista que ha elegido los delegados en un plazo que ha establecido la ley. De acuerdo, pero ¿qué pasa si en esa lista que estaban incluidos Zumba y Heriberto Benítez, ellos dos renuncian? Se te van a quedar dos huecos. ¿Puedes reemplazarlos? Sí, tienen en su cuota de invitado designado directamente, sí lo pueden hacer. De acuerdo. Pero como he leído que inclusive han reformulado la lista, porque hay una corrida de todos los provincianos que creen que postulando por Lima alcanzan una superioridad política. Todos los candidatos de otras regiones que han representado en el Congreso a otras regiones ahora están en la lista por Lima. Yo ahí en realidad siempre celebro que candidatos como tú, Javier, mantengan su militancia y su votación siempre en Lambayeque. O sea, yo voy a plebiscitar mi gestión en Lambayeque, o sea, que el pueblo lambayecano plebiscite mi gestión. Verán, pues, si te eligen o no, claro. A mí sí me pareció una falla de la ley electoral. Pero además entre los cambios que proponía Transparencia, uno de ellos era: si tú postulaste por Lambayeque y quieres postular por otra región, vas a tener que esperar un periodo. Por un mínimo tema de orden, ¿no? Pero además el nacionalismo sí es coherente, coherente con el desorden, con la confusión. Sí es coherente, ¿no te das cuenta? No has podido ni siquiera elaborar una lista. Pero debo decir, acá Rosa no me puede dejar mentir, que el nacionalismo de las elecciones pasadas fue de un orden casi militar para todo. Esto que estamos viendo es un desastre absoluto. Ahora, no por defender al nacionalismo, ¿no? Pero creo que también en el raciocinio político tenemos que considerar que el problema de la ubicación de los congresistas en las listas en todo lo ha habido, ¿no? Sí, claro. Pero digamos que no entiendo que ha habido una joven aprista que dice que ha sido elegida y que la han sacado de la lista. En las izquierdas, para ser sincero, bueno, el congresista Tejada se ha retirado de una lista. Un candidato del PPC, no recuerdo en este momento el nombre, el que le dicen simpáticamente el Choclito, que había sido acordado como parte de la lista, se dice que fue separado por la otra tendencia del PPC en la lista. En fin, es un fenómeno que ha existido en todas las tiendas políticas. Lo que sí es evidente es que en el caso del nacionalismo se ven ya circunstancias muy exageradas. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo la presidenta del partido puede decir que no sabía nada del proceso de elección de candidatura. Eso lo que revela es una escasísima institucionalidad. O sí sabía y no lo quiere decir. No puedo entender las versiones. La congresista Ana Jara dice que no la han elegido y se retira. El congresista Otarola dice que no quiso aceptar el número que le dieron. Si es verdad que le dieron el número 5, yo creo que es un error, porque Ana Jara tenía derecho a tener un mejor estatus en la lista. Claro. En mi punto de vista, Ana Jara es un cuadro político. Y aquí hay un tema más de fondo todavía, ¿ya? Que lo conversaba con el congresista Velázquez Esquén en los previos, ¿no? El tema de la valoración de los actores políticos
tiene detrás, creo, el tema también del balance de las trayectorias de esos actores políticos. Claro. Entonces, así nomás cualquiera, yo por lo menos creo que no puede ser 1, 2, 3 y 4, pues. O sea, de hecho hay un balance de gestión en la acción política que es parte de la existencia de un raciocinio serio, a mi juicio, en la política, ¿no? De otro lado... además, ahí creo que lo que ha ocurrido también, que ha sido muy chocante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa, en que efectivamente la repartición de puestos en una creación de lista es naturalmente un pleito. Lo que pasa es que ese pleito no lo puedes resolver a las 8 de la mañana en ampliación de noticias. Así Pues es. eso es lo que fue, Claro, insólito, claro, ¿no? pues, claro. O sea, nosotros los recibimos a todos ustedes, pero que resuelvan sus problemas a gritos en el set, con la llamada de Urresti, Otaro la presente, tuiteando una jara. Eso yo no lo había visto, francamente, pues, en todos estos años, ¿no? Eso Polvo lo de que la- revela es escasa informalidad, Exacto, formalidad, perdón. Y se han informalidad. evidenciado además porque han incorporado a Benítez y Benítez ha declarado que hace un año venía hablando con ellos, por eso es que estuvieron en contra de levantarle la Exacto, inmunidad. y por eso es que lo han Por eso estado blinda que te blinda, todos los ¿no? cabecillas de la organización criminal de Álvarez están presos, pero este señor está postulando, intentaba postular nuevamente por nacionalismo para utilizar la inmunidad, porque si él deja de ser parlamentario, la inmunidad le alcanza un mes posterior nada más hasta agosto. A partir de septiembre, como cualquier mortal, tiene que rendir cuentas a la justicia. De tal manera que la única forma que busca desesperado es de colgarse, de ver cómo entra al Parlamento para evitar que siga siendo investigado, y eso es terrible. Eso muestra la descomposición moral de esta bancada que ha generado zozobra en el país, ¿no? Pero qué tristeza la labor de la fiscalización de los parlamentarios que estuvieron involucrados en el tema Ancash, porque primero está Heriberto Benítez, que pretende volver a postular nada menos con el partido de gobierno, que lo han bajado del carro, pero él estaba encantadísimo. El congresista Crisólogo va al Parlamento andino y hoy día el congresista Julca de Perú Posible ha dicho que él no se siente cómodo con esa decisión de su propio partido. Claro, Julca se ha roto el alma peleando pro Ancash, y el otro que estaba fascinado con esta gente del gobierno regional, lo premian primero con la Comisión de Educación, luego con su candidatura al Parlamento andino, ¿no? Qué pobreza, ¿no? En la izquierda hablábamos de una conducta que criticábamos en los buenos tiempos y designamos como espontaneísmo, es decir, como tomar decisiones así sobre el caballo, sobre la marcha, no como parte de una planificación estratégica, pues que en política también se tiene que hacer. Yo creo que, por ejemplo, la no relación institucional del Comité Ejecutivo Nacional con el candidato a la presidencia ha sido obvia, ¿no? Porque el candidato a la presidencia en los medios dice que no avala y en cambio entes de delegados eligen, y bueno, pues lo que se ve es que no hay dirección para hablar con pedagogía y claramente, ¿no? No hay dirección, no hay institución, hay mucha puja individual por las candidaturas y no hay un criterio en perspectiva de mediano y de largo plazo que implicaría hacer un balance de los actores políticos, ¿no? Sí, y lamentable, porque ese es lo que estamos viendo en la lista de la bancada del partido de gobierno, es el epílogo de lo que hemos visto en otros cuatro, la confusión, el Pero me tienen que desorden. reconocer una cosa, y esta es una discusión que hemos tenido innumerables veces, Javier. Está clarísimo que con esta ley de partidos políticos, incluso con la nueva que han aprobado, estos temas no se resuelven en nada. Y ya, o sea, y no podemos pensar que los partidos políticos los van a resolver solos. O sea, hay que acotar con la ley su capacidad de discrecionalidad, porque esto es, le están vendiendo a la gente la idea de que la política es un circo. Y Sí, eso pues, va a hacer que la gente elija payasos. O sea, eso va a pasar. Es que lo que pasa es que, como bien nos dice la señora Rosa Mávila, no se valora hoy día en estos partidos que van reclutando gente para que se conocen el día que se eligen, el día que juramentan. O sea, hay un desprecio por la trayectoria, Bueno, por eso es que cayó tan mal. Por eso es que cayó tan mal políticos, ¿no? que la posibilidad, porque nunca se concretó, y menos mal no se concretó, de que Mario Hart postulara con la Alianza Popular. Por eso cayó mal, porque uno decía, pero se la pasan formando cuadros en su Casa del Pueblo, que está muy bien. El PPC también tiene cuadros, y van a llamar a un chiquito simplemente porque es popular. No tengo nada contra Mario Hart, pero que siga en donde está, que lo hace muy bien, por cierto. ¿Qué va a hacer en el Congreso? Saltar y... ¿Tú te imaginas a Mario Hart escuchando un debate de pleno de 3 horas? Pero no crea. No, durmiendo sobre él es un ingeniero, es ingeniero mecánico, es un empresario, ¿verdad? Por si acaso. Javier, nadie ha dicho que el muchacho Ahora, no sea un trome en lo que hace, pero es un ingeniero pero mecánico que salta en programas de divertimiento y corre autos porque eso es lo que le gusta y está muy bien. Pero eso, por favor, eso no lo descalifica, Patricia, de verdad. No, con no, mayor no, respeto. no, Yo me creo parece, que no lo descalifico, lo estoy hay que ir a los defendiendo para que no extremos. Yo hablo de sufra. la trayectoria, pero también yo creo que los partidos políticos tienen equivocan ahí. que expresar a
través de sus representaciones los diversos sectores de la sociedad. De acuerdo. Y este chico representa a un sector de jóvenes. No, Sin embargo, yo honestamente, ahí sí, disculpe, congresista, que disculpe usted, pero yo creo que hay objetivos electorales en la cooptación de personas Sí, pues. que tienen presencia pública y no tanto, por decir algo respetuoso, presencia política, ¿no? Que son líderes de opinión desde otros escenarios. Yo creo que hay una perspectiva electoral de los partidos que quieren jalar el como caudal decían ayer de mis las invitados, personas que los se terminan influencian, usando, ¿no? Y son chicos que terminan siendo atacados o metidos en un rollo que no saben ni qué hacen ahí parados. Bueno, yo te refiero a esto, pero lo más grave que está pasando y que lo tomamos con poca profundidad es este tema del transfugismo que hemos visto ya cómo se ha legalizado en este proceso pero electoral, de ver a que ver, faltando 48 horas yo respondo a tal partido, De voy para acuerdo, acá, Javier, por favor. pero justamente el transfugismo tiene su origen en este tipo de decisiones, porque tú llamas a un chico que tiene su propia popularidad, él siente que han votado por él, no por el partido, porque él es el ídolo del programa tal, no, llámese Zumba, lo que quieran. Anda, pues, ¿cómo lo vas a mantener dentro tú acá? Después vas a hacer lo que le dé la estructural gana. es el voto Yo te quiero decir, preferencial. sin pecar de inmodestos, en el partido nosotros hemos llevado independientes en la bancada parlamentaria Yo y no- ha habido orden, ha habido disciplina. No tengo Tiene nada mucho que contra ver los con el independientes, lineamiento, Javier. por Creo favor. que estoy en contra de lo que dice Rosa. O sea, el uso de personajes o de chicos o de personas de cualquier edad que no son convocadas por su capacidad de representación, que la deben tener, sino por tienen. otras cosas. Entonces, tienen. ahí es donde creo que los tenemos que replantear. En todo caso, debería ser un compromiso del próximo Parlamento, en el que espero, y de verdad, de corazón, que estén ustedes dos. Me parece que el Gracias. Parlamento sería mucho Gracias. mejor si están ustedes dos. Que es la reforma política, se debate el primer año, se apruebe el primer año y se mejore este sistema de representación que tiene que tenemos. ser, ¿no? ¿verdad? Ya estuvo se bueno. tiene. Una sola palabrita. Yo creo que un tema de fondo es el voto preferencial. Por supuesto. ¿No? Y por ahí tiene que ver, pues, para que cuando no haya voto preferencial, las institucionalidades políticas tengan que elegir a la gente que sea más representativa para el accionar político. Por supuesto, voto preferencial con reforzamiento de las elecciones internas de los Así partidos. es. No esto que hemos visto que Conducido no. por los organismos electorales y que tengan efecto vinculante. Así es, Si nosotros le exactamente. entregamos nuestros padrones a la OMPE, ellos llevan adelante el proceso, determinan los resultados, ¿para qué voto preferencial externo? Y eso fortalece el partido político, ¿no? Muy bien. Muy bien, señores. Vamos a ir a una pausa y nosotros volvemos con el siguiente tema. Le cayó a Jenny Vilcatoma de todos lados por postular con el fujimorismo. Bueno, Julio Arbizu y José Ugaz han criticado a Jenny Vilcatoma. ¿Y por qué es especialmente sensible que ellos la critiquen? Porque los dos han ocupado el cargo del que ella salió, el cargo de procuradores anticorrupción. Ellos además han sido defensores de la independencia de los procuradores anticorrupción y Jenny Vilcatoma salió en condiciones en las que ella consideraba que no podía hacer con libertad su trabajo. Desde el nacionalismo se dijo que ella en realidad estaba siendo manipulada por grupos políticos que querían hacer quedar mal al gobierno y su postulación, a diferencia de la de Julia Príncipe, que no postuló a ninguna parte, con el fujimorismo, no digo que demuestra que lo que decían los nacionalistas era verdad, pero sí de alguna manera debilitó todo el argumento de que no la dejaban trabajar con libertad. Entonces han salido estos dos procuradores un poco molestos a decir, ya pues así no juega Perú, ¿no? Si eres procurador anticorrupción, después no puedes ir con un partido que todavía tiene algunos anticuchos en el tema. Rosa, ¿es válida la crítica o Jenny Vilcatoma puede decir yo no estoy yendo con Alberto Fujimori, yo no estoy yendo con ningún corrupto, yo voy con este fujimorismo que plantea otra cosa? Yo creo que es válida la crítica. De acuerdo. Por ejemplo, a ver, ¿qué hará la señora Vilcatoma frente a hechos como este, que el secretario principal del partido tiene procesos por lavado de activos o por fraude? ¿Qué hará la señora Vilcatoma frente a la candidata Beatriz Yamaciro Nakazani del Congreso, candidata al Congreso por Ucayali, quien ha aceptado públicamente que acordó la adjudicación dirección de contratos para la venta del insumo del vaso de leche como contraprestación por financiar su campaña al Congreso? O sea, ¿qué hará ante hechos evidentes de corrupción que existen en algunos candidatos de su agrupación política? Porque la señora Keiko Fujimori la presenta como la garantía de la lucha contra la corrupción. Y a mi juicio, hablando de trayectorias,
La señora ha sido procuradora, es una abogada penalista, ¿no? No es una persona caracterizada en la lucha contra la corrupción, aparte de su función profesional, digamos, como procuradora. Entonces, por eso yo pensaría, ¿qué va a hacer esta señora frente a procesos de peculado de uso? Por ejemplo, del señor Jacinto Gómez Mamani, que postula con el número 1 por Tacna, o con el señor Ramiro Guzmán Ibáñez, que postula con el número 2 por Huancavelica, que tienen procesos, pues, o sea, vinculados a abuso de autoridad, peculado, otros a delito contra la corrupción, o esta candidata de Ucayali, que es ya un caso clamoroso, ¿no?, que condiciona, o sea, mi padre, que es la autoridad municipal, te va a dar un proceso de selección, pero si tú financias mi campaña electoral, y está candidateando con el número 1, y entonces yo quisiera saber qué actitud va a tener la señora procuradora, que supuestamente es la garante de la lucha anticorrupción. Yo, honestamente, y con eso termino, yo creo que la señora está buscando ubicarse en alguna agrupación política. No quiero ser infidente, pero yo conozco por lo menos 2 con los que ella ha estado negociando para ubicarse como candidata. Y ayer me pareció interesante escuchar a Luz Salgado, que es mi amiga, hablando de la señora Vilcatoma, y decía, bueno, la señora no tiene mucha experiencia, por eso la hemos puesto en el número 2. Yo no creo, para que aprenda en la gestión política, yo no creo que sea por eso, yo creo que es porque el fujimorismo quiere exhibir a una persona supuestamente caracterizada con una perspectiva anticorrupción. Ahora, entiendo perfectamente el argumento, Rosa. La pregunta es, ¿va a ir Jenny Vilcatoma para lavarle la cara a Keiko? Ya está, más que a Keiko, que no tiene procesos abiertos al fujimorismo, sí, fujimorato, o puede ser el plan B. ¿Qué queremos? ¿Una lista de Keiko Fujimori hecha por todos los dinosaurios fujimoristas, los antiguos, llenos de juicios y de cuestionamientos, o efectivamente la dejamos reformarse, avanzar y empezar a convocar a otro tipo de personas? Me hago la pregunta, no es que sea un argumento que yo avale, es que lo planteo porque me parece que esa es la otra interpretación, ¿no? Mira, yo lo que creo con relación a la participación de la doctora Vilcatoma, pero 2 cosas. Le está dando la razón a Freddy Otárola. Freddy Otárola dijo hace mes y medio. Esa es la parte que me parece bien Freddy Otárola dijo que ella se había reunido con la señora Keiko Fujimori. Y ahora, primero. Y segundo, cualquier autoridad que pudiera haber construido sobre la base de querer cautelar la independencia de la Procuraduría se ha venido al suelo, ha quedado descalificado. Por una sencilla razón, porque cuando la señora Keiko Fujimori la presentó, dijo que ella iba a trabajar el tema anticorrupción y que iba a plantear la autonomía constitucional de la Procuraduría. Y en la Constitución está garantizada la autonomía funcional de los procuradores. Mira cómo hemos visto esta actuación digna de la autora Julia Príncipe, ¿no? Digna, con dignidad, ha querido ser invitada a varios partidos, todos la querían hacer participar, y ella ha dicho no, porque ella lo que ha hecho es cumplir su función constitucional. Y ha demostrado que de ese cargo, que como dice la señora Mavila, de que ellos son abogados del Estado y no del gobierno, ha sabido defender el fuero de esta institución venida menos. Entonces, ahora ver la participación, que es legítima, de la señora Vilcatoma, pero ya con un mensaje controvertido y poco creíble de que es el referente de la lucha anticorrupción. Aquí lo que ha habido es... Yo de verdad, a mí me preocupa mucho porque Freddy Otárola la denunció y se demitió y dijo, no es verdad, ni la conozco. Entonces yo no creo que alguien que no la conozca la ponga número 2 en la lista. No nos atreveremos a poner y además, a alguien que no conocemos número 2 en la lista, ¿no? Entonces, yo creo que... no sé qué mensaje, pero... es un tema estrictamente electoral. Sí, mire, y yo creo que no se ayudó ella, ¿no? Si lo que tenía era aspiraciones políticas que son absolutamente válidas, las carreras políticas se tienen que construir con cierta consecuencia también, ¿no? Exactamente. Yo creo que un raciocinio pragmático, Patricia. ¿Cuál es la mejor forma y más rápida de llegar al Parlamento? Ha estado intentando por dónde, y cuando salió lo del Fujimorato, que evidentemente es el partido que ahora tiene más posibilidades desde el punto de vista de las encuestas, ha hecho una reubicación, a mi juicio, pragmática. Ahora que ir a Fidalgo, que lo grabaron. Claro, ahora yo siempre tenía mis dudas si es correcto grabar dentro de la función, ¿no? A mí no me parece muy leal, es tu jefe, tú lo puedes discutir adentro, ¿no? En esa denuncia, en la forma como se presentó, yo vi mucho
autobombo, protagonismo individual, ¿no? Miren, que si no para hubieran presentarse como líder de la lucha anticorrupción. Así como la salida de la postulación de Jenny Vilcatoma pone en duda todo su caso, la no postulación de Julia Príncipe la reivindica en su lucha, ¿no? La plantea Totalmente en de un estatus acuerdo. de absoluta Totalmente dignidad, de acuerdo. ¿no? De Y absoluta creo que ahí dignidad. sí habría que hacer un compromiso porque cualquier partido que salga elegido La reponga. Yo creo que la gran inmediatamente, reivindicación ¿no? y el mejor testimonio a una lucha frontal contra la corrupción es reivindicando a la doctora Julia Príncipe. Así es. Y yo Porque no primera semana de gobierno la exactamente. regresan a su puesto y se le da una y si hay Nos comprometemos a si la es moción. que si es que de verdad los comprometo, por ¿no? Porque supuesto. así como Jenny Vilcatoma termina dándole la razón a Figalo, que está bien, si Figalo se defendió en su ley, está muy bien, que hay que reconocerle hoy en día que no hizo nada malo. Exactamente. Yo creo que la actitud de Julia Príncipe termina de dejar pésimo a Cateriano. Y además, Pésimo, en ¿no? el caso de la Procuradora Príncipe, por la trascendencia que tiene ahora la lucha contra el lavado de activos en el país, y se necesita gente de esa dignidad, de esa Así probidad para dirigir una procuraduría como esa, ¿no? Así es. Bueno, interesantísima la comparación, las dos maneras de actuar. Ojo, con esto no estamos condenando a la señora Vilcatoma, ni No, el estamos lado diciendo que positivo sea es que una... se está recuperando una mujer digna como la doctora Julia Príncipe. Creo que toda la fuerza política Sí. va a estar de acuerdo. Yo en creo que eso. además le estamos planteando un reto a Vilcatoma, a ver qué sí, va a ahora hacer frente a sus así candidatos es, ahora vinculados a problemas de corrupción. Le toca demostrar que eres efectivamente una candidata que sigue luchando por la corrupción. Yo les agradezco Contra la muchísimo- corrupción. Contra la corrupción. Yo les agradezco muchísimo Gracias, haber estado Patricia. conmigo esta noche. La verdad ha sido un interesantísimo programa. Les deseo van a tener un laborioso fin de semana. Están todos en campaña trabajando duro. Nosotros también seguimos trabajando siempre. Nos encontramos el lunes. Gracias por acompañarnos. Disfruten mucho su fin de semana también.